Bienvenidos a Seguimos en la Lucha. Sobrevivimos, Luis, al 1 de julio. Sobrevivimos a un tsunami impresionante, apabullante y que obliga a reconfigurar todo. En primer lugar, Pablo, ha muerto el bipartidismo. Sí. El tema de que el PRI, el PAN y el PRD se acabó. Ya no hay más. Ya no solo hay de dos sopas en el poder. Tras 90 años hay una tercera fuerza en el poder y que obliga a replantearse incluso el nombre de los partidos. Por ejemplo, Pablo, creo que al PRI habría que ponerle ahora RIP. Sí, nomás le cambiamos ahí las letras y es RIP y ya puedes engañar al electorado, piensan que es otro. A ver, el verde, ¿qué le harías al verde? Pues replantarlo porque se secó. Está a punto de morir esa plantita que nos ha salido carísima a los mexicanos. Y que no da frutos, ni flores, ni nada. A ver, el PRD, ¿qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? El perderé. Pues PRD, le cambiamos nomás las letras y va a ser el PRD, ahora sí, el PRD. A ver, finalmente, el Movimiento Ciudadano. ¿Qué ganó el Movimiento Ciudadano? Comenzamos, seguimos en la lucha. Bienvenidos. Lucha, no dejes de luchar por una patria justa, soberana y espectacular. Bienvenidos a Seguimos en la Lucha. Saludo con mucho gusto a mi compañero Luis Alegre. Luis. Hola a todos. Y nuestros invitados, David Aguilar, Bubu, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Manuel Mora, ¿cómo estás, Manuel? Buenas tardes a todos, saludos. Hoy la pregunta que nos ocupa es ¿por qué ganó el PEJ? Esa pregunta es la que nos trae dando vueltas y vueltas y vamos a reflexionar un poco por qué. David, tienes la palabra. Bueno, pues entre muchas cuestiones que se pueden platicar, yo más bien, para pasar la palabra, preguntaría, ¿por qué no operaron los priistas? Con el resultado que tiene el PRI, pues simple y sencillamente no operaron en lo más mínimo. ¿Qué es lo que pasó? Veían la elección perdida y era tirar el dinero a la basura. Pues el problema es ver el dinero a la basura, pues ¿a dónde se le echaron a los bolsillos? ¿Qué hicieron? No operaron. O sea, ¿no entró en acción la maquinaria priista? Bueno, creo que uno de los puntos es que se muere el mito de la maquinaria priista porque, de una de dos, como lo menciona David, o porque nunca llegó el dinero que teóricamente habrían guardado el cochinito, o porque simple y sencillamente esa maquinaria hace tiempo que ya no existe, está desarmada, está desguazada, Manuel. Sí, yo creo que fue una suma de factores, algo muy importante es precisamente la falta de operación, pero la otra tiene que ver con la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que pues pudo capitalizar el voto útil, el llamadísimo voto útil que todos pensábamos que se iba a ir con Anaya o con Mitt, se terminó yendo con López Obrador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque en las últimas encuestas de las eras de Demotecnia, que es las que he estado siguiendo, el 48% decía que Morena tenía posibilidades de ganar y el 32% decía que les iba a ir peor con el PRI. Entonces, ¿qué hizo Morena? Captó todo el voto de la gente enojada. Los priistas enojados con su propio partido por todo lo que traían se fueron con Morena. Los de Movimiento Ciudadano, los panistas enojados con el frente que armó Anaya, los de Movimiento Ciudadano, los del PRD, vieron en Morena la opción para desahogar su enojo. Entonces, el voto útil de todos ellos los capitalizó Andrés Manuel López Obrador y es por eso que hoy tenemos al presidente más votado de la historia. Yo creo que son muchas cosas, pero en esencia yo creo que Andrés Manuel encontró el discurso correcto para llegarle a los mexicanos. Sobre todo este discurso de no tenemos dinero, le voy a aumentar el sueldo a los de abajo, les voy a bajar el sueldo a los de arriba, voy a vender el avión presidencial y con eso voy a dar pensiones a los adultos mayores. Encontró el discurso que mucha gente quería escuchar, capitalizando el enojo de los ciudadanos y aprovechó muy bien también el tema de la corrupción en contra del PRI, después de todo lo de Duarte, Peña Nieto, la Casa Blanca. Creo que en esencia eso es. Claro que hay otros temas por ahí muy importantes como la reforma electoral que reguló los medios de comunicación, sobre todo la radio y la tele. Nadie podía anunciarse y el único que se anunciaba era Andrés Manuel. Entonces 10 años de anuncios todos los días en la televisión, me parece que a final de cuentas dieron resultado. Algo bien importante que hay que considerar es también, como comenta Manuel, la mayoría de las encuestas estaban hablando de entre 45, 48, 49%. Pero ¿qué pasa con el resto, con el otro 5, 6%? Pues no podemos descartar ese voto oculto que se dio por Morena. Un 5, 6% de gente que bien por compromisos, por temor, por la razón que sea, nunca se abrió en su preferencia por Morena. Pero el día de la elección,
pues fue avasallante, o sea, como comenta Manuel, el presidente más votado de la historia, pero también el más legitimado. El último presidente que tuvo 50% de la votación fue Carlos Salinas de Gortari, con los datos que en ese entonces se manejaban y la manera de hacer esos conteos. Pero ahora yo creo que a ninguno le cabe la menor duda que se hicieron las cosas como debían de hacerse, con algunos detalles, pero con más del 50% hay una legitimación absoluta. Una creo que es muy importante el decirlo, y es el triunfo está basado en una estrategia así muy acertada en el caso en el de Andrés Manuel, en la de capitalizar, pero el de capitalizar algo que sí es terrible y que es la corrupción. En el caso en el de Peña Nieto es vergonzoso que un presidente que se había impuesto con un margen amplio en su momento y que había vuelto a llevar al PRI al poder, es francamente, él es el que da pie a toda esta decepción en todo el país, al restregarnos, como tú lo comentabas algún día, al restregarnos la corrupción y demostrarnos que la corrupción y la impunidad son las dos mejores amigas del actual gobierno federal. El tema de la corrupción fue la gasolina para toda oposición en todos los estados. No digo, este es un camino que ha ido quitándole al PRI otras gubernaturas, otras ciudades, pero el punto clave es que la gente estamos hartos de una corrupción que es rampante y que además es impune a todas luces. Y por el otro lado, creo que además Peña Nieto nos regaló algo en todo el país que es infame, y que es el huachicol y el narco en todo el país. Antes estaba como muy focalizado en ciertas áreas en donde se había abierto ahí esa brecha. Bueno, con Peña Nieto lo que logró es democratizar el narco y el huachicol, que el huachicol es algo de este sexenio. Sí. Y que provocó que todos quedaran hartos. El que mejor pudo entenderlo y capitalizarlo es Andrés Manuel. Pero por el otro lado hablábamos, y que será, y que si quieren que lo comentamos en el siguiente bloque, es, no hay nadie que haya tenido una propuesta como la de Andrés Manuel, bueno o mala, o te parezca o no, estés con él o no, pero que la recordamos todos. ¿Y quién podría recordar? Y lo platicábamos en un programa anterior. ¿Quién podría ubicar las propuestas de Nido de Anaya contra las de Andrés Manuel, que fueron muy insistentes, muy claras y muy puntuales? Que fue lo que conectó con el ciudadano, o sea, bajar el sueldo a los de arriba, primero los pobres, la mafia del poder, el PRIAN. La pensión a los expresidentes. O sea, estamos hablando de ideas claras y puntuales que está la gente. Sencillas. Les vuelvo a lo mismo, parezcan o no, pero todas las tenemos como presentes. En el caso en el de Mid y en el de Tanayas queda claro que como candidatos fueron muy poco competitivos, y que su propuesta nunca entró en el radar en el de la gente, y no supieron entender que si bien había un enojo, que la gente estaba esperando algo más y se quedaron cortos. Bueno, pero creo que ya nos alargamos. Seguimos en el siguiente bloque, Pablo. Claro que sí. Seguimos en la lucha. Lucha, no dejes de luchar por una patria justa, soberana y espectacular. Seguimos en la lucha, estamos en la segunda caída y bueno, seguimos platicando sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador, y me gustaría que David nos comentara en las encuestas qué es lo que la gente expresaba como preocupación y qué fue lo que dijeron los candidatos, David. Mira, básicamente no varió a lo largo de los años. Lo que hemos tenido es el problema de inseguridad, el problema del narcotráfico, el problema del desempleo. Sin embargo, lo que hay que tratar de ver es hasta qué punto los candidatos lograron entender cuál era la inquietud y la preocupación principal, no de sus votos duros, sus respectivos votos duros, sino del indeciso. El indeciso, desde luego, también pensaba en inseguridad, pensaba en corrupción, pero considero que Andrés Manuel López Obrador logró capitalizar y hacer tangible esos temas. Si hablamos de en propuestas y temas, conceptos muy puntuales. Corrupción, entonces vamos a vender el avión presidencial. Y vaya, tan simple como hacer una búsqueda, un ejercicio en redes sociales. Si buscas los términos en torno a Andrés Manuel López Obrador, avión presidencial, combate a la corrupción, quitar la pensión de los expresidentes, y eso se le quedó a la gente. Yo quisiera ver si hacemos una búsqueda de términos en torno a Anaya. Yo es la fecha que no encontraría algo que lo definiera de manera específica, y en cuanto a mí, mucho menos. Anaya los últimos 15 días quiso manejar la idea de meter a la cárcel a Peña Nieto.
como tratando de traer el voto de los que no quieren a Peña Nieto. Pero demasiado tarde, ¿no? Bueno, y más cuando él ha sido parte de un mismo sistema, una misma estructura. El PRIAN es muy difícil el que te desmarques de la noche a la mañana, tú que has estado ahí con él, y tú que no lo denunciaste en su momento, como líder panista, no lo denunció en su momento, y en el caso en lo de su propuesta, y que yo creería que a lo mejor es quien en apariencia te podría tener como las propuestas más estructuradas o profundas, pero lo que decíamos en el otro programa. Pero la paradoja es cómo propones algo que no hizo el gobierno, del propio gobierno al que emanas. En el caso en el de Andrés Manuel, como bien en lo que marca David, hay cosas que son muy visibles y que por el otro lado me parece que van a quedar un poco como lo de Fox. Fox él prometió hace 20 años que iba a conectar Pemex a la educación pública. Y ni conectó a Pemex con la educación, y ni eliminó el sindicato al de los petroleros, y ni mejoró en la educación. Todo lo que hizo fue una decisión errónea en lo tecnológico de aquellas enciclopedias. Te encarta una decisión, y como si metieras hoy el Snapchat a las... Y terminó siendo muy amigo de Romero Deschamps. En el caso en el de Fox, él prometía que iba a capturar a los peces gordos, y lo único que te agarró fue un resfriado porque no detuvo a nadie. Se le escapó el Chapo. O sea, no cumplió en ningún sentido ese tipo de promesas con las que vendió en su campaña. A mí me queda claro que no va a vender el avión Andrés Manuel. Eso es una payasada. Y además no vale nada, el avión no sirve para nada si lo vende. O sea, es una lana, pero es un asunto de una estructura, de un Estado con sus herramientas para trabajar. Eso no lo va a hacer y no es el punto. El caso de quitarle lo de la pensión a los expresidentes, igual, es un efecto que no va a cambiar nada. A ver, sería gravísimo si le quita la pensión, porque entonces sí van a robar de veras si no tienen garantizada la pensión. No poquito como argumentos de como campaña, ¿no? Fueron excelentes. Tan bueno, muy bueno. Que ahí están los resultados. Muy bueno. Pero dar el brinco de la campaña. Quitarle la pensión a los A la expresidentes presidencia a mí es me otra parece que es una tontería. No, bueno, o sea, pero ahí yo vuelvo a lo mismo. Es una venta en campaña. Hay cosas que son más profundas y que sí pueden ser como lo de la pensión universal o a los adultos mayores. Eso sí, lo de los adultos mayores, eso ojalá sí, lo haga. Eso sí sabe cómo hacerlo, porque ya lo hizo ahí en Ciudad de México. Hay otros programas en el gobierno federal. Pero yo lo que creo es que, claro, y que ese es el gran riesgo de todo gobierno que gana así apabullantemente, es crear una expectativa enorme, y lo malo es que faltan 5 meses para que llegue al poder. Sí, pero y va a abrir una expectativa enorme, y habría que, y tiene el tiempo para que lo preparen, cómo poder irle cumpliendo a toda esa gente que sí confió y que sí está esperando un cambio real. Bueno, cómo lograr que no se le caiga entre esa expectativa con la realidad, ¿no? Sí. Manuel. Bueno, a ver, yo creo que sí el reto de Andrés Manuel es sumamente grande, sobre todo porque la cantidad de votos que obtuvo, como decías, pero lo que habría que ver es cuál es realmente la expectativa de la gente. Es decir, ¿cómo lo va a haber traducido en su bolsillo? ¿Va a bajar la gasolina? ¿Van a abrir la segunda caja del Oxxo? Se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la corrupción. O sea, ¿qué es lo que espera el ciudadano que pase con Andrés Manuel López Obrador? Y la otra es ver si lo va a poder cumplir y en cuánto tiempo. Y el margen de maniobra es muy, muy pequeño, porque cada minuto que pasa es un minuto que no está cumpliendo, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí yo vuelvo a lo mismo. Creo que somos una nación muy volátil en los sentimientos, y de ahí que, bueno, ojalá estos 5 meses que le quedan en la transición pueda aprovecharlos para realmente estructurar dónde era palabrería y dónde era venta de campaña. Sí. Y dónde sí hay que preocuparse, y hay que medir si de veras hay el dinero para todas esas cosas, o hay la capacidad. Como lo de las refinerías, es algo que se debe pensar con la cabeza súper fría en la vida real. Yo no sé cómo le va a hacer Luis para estructurar el gobierno, porque en el gobierno federal hay miles y miles de cargos, y Andrés Manuel no tiene gente. Tendrá a su alrededor 200... Bueno, pero a ver, está el servicio civil de carrera que está funcionando desde Calderón, me parece, entonces no va a poder hacer un cambiadero como muchos O sea, no lo hay un esperan. partido político detrás de Andrés Manuel, lo decía bien David, el Morena es un movimiento. Entonces, ¿de dónde va a salir toda la gente para poder controlar el gobierno? Van a tener que invitar a muchos del PRI, del PAN y de todo, ¿no? Bueno, eso vamos a platicarlo entonces en el tercer bloque, a ver qué viene. Seguimos en la lucha. Lucha, 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 no dejes de luchar por una patria justa, soberana.
y espectacular. Bueno, pues seguimos aquí en la tercera caída de Seguimos en la Lucha y vamos a platicar ahora de qué viene para los partidos, para sus dirigencias en lo nacional, en un escenario en donde hay un gran vencedor, hay muchos perdedores, pero muchos perdedores, Pablo, y que lo comentábamos, hoy la factura de todo lo que hay que pagar, bueno, está alcanzando hasta los partidos chiquitos. Sí. Que parece ser que por lo que se ve en los porcentajes, Pablo, van a pagar el pato de una derrota estrepitosa. Sí, bueno, el PRD en León es el último lugar, pero bueno, yo aquí creo que el primer partido que hay que revisar es el PRI y luego el PAN. En el caso del PAN, yo creo que Anaya se tiene que ir a su casa, reconocer que... ¿En Atlanta? Sí, en Atlanta. Anaya cometió un grave error, haberse designado a sí mismo como candidato cuando es una persona que no conecta con la ciudadanía. Entonces, él debió haber impulsado el frente, pero con otra persona. Entonces, ahí es muy interesante ver qué es lo que va a pasar con el PAN. Él mismo lo vimos en la reunión de León, aquella que Carlos Arce filtró, en donde, bueno, Anaya con el jefe Diego, con Josefina Vázquez Mota, con el dirigente nacional, Hablando de los malos que se quieren quedar con el se partido. vienen los malos al PAN. Entonces va a haber una lucha tremenda en el Partido de Acción Nacional por ver quién se queda con el control del partido. Y luego en el PRI, ¿cómo reconstruyes ahí el tricolor de las cenizas? No sé si va a ser Peña Nieto o tenga que venir alguien más el que tenga que reconstruir ahí, Manuel. Bueno, puede pasar lo mismo que ocurrió en el 2006 cuando todo el mundo pensaba que el PRI iba a desaparecer porque fue la peor derrota. O sea, siempre hay una peor derrota. Yo estoy seguro que de aquí a 12 años vendrá algo peor todavía para el PRI. Yo creo que están en tiempo tanto PAN como PRI, pero aquí lo interesante es qué va a pasar con estos partidos que se coaligaron en estos frentes, como el PRD, como Movimiento Ciudadano, y luego con los otros satélites, el Partido Verde, Nueva Alianza, ¿van a alcanzar el porcentaje de registro o no? ¿Vamos a quedarnos ya con 3 partidos políticos por fin? Bueno, aquí, hablando del PRI, yo no quisiera imaginar la cara con la que va a llegar el nuevo dirigente del PRI. Yo creo que cuando menos con la misma cara que con la que Mira anunció que las tendencias no le favorecían, para empezar. En el PAN, pues, ¿quién es quien va a tener la capacidad de gestionar y administrar una operación al interior tremendamente fuerte y a la vez importante? Porque el Partido Acción Nacional sí quedó muy fragmentado, no solo a nivel nacional. En los estados se dieron casos muy similares. Entonces yo creo que esa va a ser una tarea muy importante para el nuevo dirigente del PAN. Y en el caso de Morena, como lo mencionabas, pues a final de cuentas es un movimiento más que un partido. Y yo creo que quien López Obrador designe o en los métodos que tengan designen como dirigente, pues el dirigente de Morena a partir de estos días va a tener un nivel de Secretaría de Estado. Nos guste o no, las implicaciones y el impacto político que vaya a tener el nuevo dirigente de Morena a partir de estos días y en adelante va a ser muy, muy importante. Y habrá que ver también en ese proceso de movimiento a partido o partidos, pues qué rol va a jugar el presidente electo o en su momento presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay otra cosa, con el propio escenario en las cámaras y con una oposición que está reducida a pinole. Estamos aquí, este es el esquema de hace 30 o 35 años, Pablo, con un PRI hegemónico en todas las cámaras, en todos los congresos, en lo local, todas las gubernaturas, en donde si nos remontamos a hace 30 o 40 años, el PAN y Guanajuato eran una excepción en Baja California Norte. Ese es el escenario en el que estamos hoy. Hay un partido hegemónico, un movimiento hegemónico, hoy Morena, y que va a tener que estructurar, ese es el gran punto. En el caso en el del PAN es una militancia cerrada, es casi una membresía. En el del PRI, ellos estructuraron algo hace 80 años que hoy parece que está fuera de la realidad, que son los sectores, o sea, el sector de los campesinos, el de los obreros. Hoy es imposible agrupar hacia la gente, y sí es un reto, creo el que coincide con David, si realmente hay una sana distancia entre el poder el del gobierno con el del partido, o hay una simbiosis como la que vivió el PRI en su momento con el gobierno, con el poder, pero será interesantísimo saber cuál es el criterio para agrupar una emoción válida, un entusiasmo real, una necesidad que me parece es muy congruente
el de construir un partido fuerte y que además es lo más conveniente para todos, que Morena te pase de ser un movimiento en donde aglutinan a chile, mole y pozole a un partido con una lógica estructurada en sus principios, en sus acciones. Pero será interesantísimo ver hoy en el 21 cuál es el mecanismo ideal en un momento en que además, y ojo, en los partidos, no en México, en el mundo, están resquebrajándose porque ya no responden, son una élite que no corresponde a lo que la gente común quiere. O sea, y no me refiero a lo maniquio del pueblo y el líder, ¿no? Hablo de cómo un ciudadano hoy se va y toca un partido y dice, yo me quiero afiliar. En el caso en el de Morena, que no es un partido así en sí, habrá que ver cómo lo hacen. Y en el caso en el PRI, comentábamos fuera de las cámaras y puede ser como dijo David, es que no es quien apaga la luz, sino dejaron la luz prendida. ¿Se echaron a correr? Sí. Oye, yo quisiera aquí resaltar un hecho, el de la región. El triunfo de Andrés Manuel también, por supuesto que es el triunfo de una región de nuestro país, que es el de la Ciudad de México. El país gira a la izquierda en cuanto a ideología, que es como piensa la gente en la Ciudad de México. Entonces, hasta ahora, estos ciudadanos que piensan que las cosas se deben hacer de cierta manera, muy parecido a Andrés Manuel, muy parecido a lo que era el PRD, hasta ahora tienen, digamos, el gobierno de la República. Lo que no había pasado en las últimas décadas. Es algo similar a lo que pasó en el año 2000 con Vicente Fox y Guanajuato. El año 2000, cuando llega Fox a Los Pinos, era como la culminación de una lucha de una región que era León y Guanajuato, ideológica, conservadora, que tomaba el poder en nuestro país. Ahora pasa lo mismo, pero con la izquierda. Y es la Ciudad de México, son los medios de comunicación, los intelectuales de la Ciudad de México, que ahora sí van a tener la oportunidad de definir, decidir y de ser gobierno. Y de ser gobierno en nuestro país. Y en esto yo también quisiera resaltar que el único estado que no votó por Andrés Manuel fue Finlandia. Guanajuato. Venezuela. Guanajuato. O sea, Guanajuato fue el único estado que no votó por Andrés Manuel, que Manuel Mora lo llama como Finlandia. Pero queda claro que nosotros vamos... a contracorriente. Exacto. Así es, Manuel. ¿O cómo lo ves? No, sí, definitivamente. Esto es Finlandia y todo lo demás es Venezuela. Lo decíamos en broma, pero pues está interesante también qué fue lo que ocurrió aquí en Guanajuato. ¿Dónde están esos votos que no se fueron a Anaya, siendo a un Guanajuato muy, muy, muy panista? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen exactamente? ¿Por qué el candidato Diego no llegó a la expectativa que tenía del 1.300.000 votos? Y pues la lectura es quizá la participación ciudadana. Aquí votó el 53%, a nivel nacional fue 60 y tantos Bueno, por ciento. pero hay un punto importante y es que no votaron en cascada. Digo, ese es otro punto. Es la ciudadanía en su emoción o en su coraje, está entregándole un cheque en blanco a López Obrador en las cámaras y en los congresos en lo local. Están entregándole un cheque en blanco, que a mí me parece que eso sería una conclusión peligrosísimo, ese cheque en blanco, sí. Y que ojalá pueda ser aprovechado por el bien el de todo el país para cosas buenas. Pero por el otro lado queda la sana duda, creo yo, el beneficio de la duda, el de todo lo bueno el que puede venir finalmente con un cambio, Pablo. Y los invitamos a que nos sigan. Vamos a hacer otros 2 programas para que comentemos cómo estuvo el asunto de la gubernatura y de las alcaldías. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando, que nos recomienden, que nos den like, que comenten y seguimos en la lucha. Así es, muchas gracias David Aguilar, muchas Gracias a ustedes. Gracias Luis, seguimos en la lucha.